Hoy la Iglesia Universal celebra la manifestación divina de la Trinidad. Siempre les digo que a mí me gusta llamarla la triunidad, porque Trinidad me habla de tres, pero no me dice más nada. Triunidad me habla de tres y me habla de uno. La triunidad. Hoy, en el mundo entero, celebramos esta enseñanza teológica comúnmente conocida como la Santísima Trinidad. Todos sabemos acá que es la manifestación de la naturaleza de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero yo quisiera ir hoy un poco más allá de una doctrina en su teoría abstracta, y quiero mostrarles brevemente que tiene que ver directamente conmigo, con mi alma, esa manifestación triuna. Desde el Génesis vemos la manifestación de la Trinidad. De hecho, el hombre fue creado a imagen y semejanza de las tres divinas personas. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Usted sabe, el que conoce la más sencilla gramática, sabe que cuando yo digo nuestro, no estoy hablando de mí solo, estoy hablando de varios. Por ejemplo, esta es nuestra iglesia. No quiere decir que es la iglesia mía, es la iglesia de todos, porque estamos diciendo que esta es nuestra iglesia. El Padre dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque Elohim, en el hebreo, es un Dios que muestra pluralidad, que a pesar de ser una unidad, muestra pluralidad. Todo israelita recitaba, y aún hoy en día los judíos ortodoxos recitan el Shema, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es. Y todos estamos de acuerdo que creemos en un solo Dios verdadero, único, que no hay multiplicidad de dioses, sino solamente un Dios adorable, pero que se manifestó en tres divinas personas, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta manifestación de la naturaleza de Dios la vemos en la Biblia en muchísimas partes. De hecho, cada vez que nosotros hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos invocando y reconociendo la triunidad de Dios. Cuando alguien hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es una costumbre por hacerla, ni tampoco es un invento de nadie, como cualquier grupo religioso pueda quererte decir, de que, ay, yo no sé para qué ustedes se hacen eso, y que en el nombre del Padre, que en el nombre del Hijo, que en el nombre del Espíritu, todo el que raya, el ignorante, el que raya en la ignorancia, siempre está criticando, cuestionando lo que la Iglesia por 2000 años de historia la ha mantenido firmemente como algo provechoso para el alma del creyente. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe que la iglesia primitiva, los primitivos hacían la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? ¿Qué historiador de la iglesia cristiana no sabe eso? Dígame usted, ¿quién puede negar? ¿A quién se le puede ocurrir
decir de que eso es un invento de quien sea. Si todo el mundo que ha estudiado, el simple estudiante de la historia de la iglesia cristiana sabe que los primitivos creyentes se hacían la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, eso lo sabe todo el mundo, porque cuando alguien se va a bautizar, ¿cómo lo bautizamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ah? Cuando se va a bendecir, ¿en nombre de quién se bautiza? Se bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad, como vamos a ver hoy, estamos todavía en el aspecto teológico, como vamos a ver hoy, la doctrina de la Trinidad es tan importante que definitivamente quien no crea la doctrina de la Trinidad no podrá ser salvado y tampoco es católico. ¿Aló? Esto pone en contradicción muchas cosas, porque una de las principales manifestaciones de nuestra catolicidad es creer en la doctrina de la Trinidad. Es una marca indeleble del catolicismo. Atanasio de Alejandría dijo claramente que todo el que quiera ser de verdad católico, es decir, pertenecer a la iglesia que fundó Jesucristo, debe profesar la doctrina de la Trinidad. Y recuerda que católico es universal y es pertenecer a la iglesia que fundó Jesucristo, la que se reformó también en el siglo XVI, de donde venimos nosotros. Pero a veces hay grupos que se llaman cristianos y creen en la doctrina de la Trinidad. La mayoría puede decir que creen en la doctrina de la Trinidad. Entonces alguien les pregunta, ¿ustedes son católicos? Y es algo parecido a que le mienten la mamá. Cuando alguien le dice a estos grupúsculos o a esta gente, ¿usted es católico? Mire, esa es una ofensa. De una vez te pueden decir cualquier cosa para que ni siquiera se te ocurra decir es que son católicos. Pero si profesan la doctrina de la Trinidad, quieranlo o no, son católicos. ¿Aló? Y eso es así. Hoy lo vamos a comprobar con la historia, con la teología y con la realidad, de que esa es una de las marcas indelebles de pertenecer al catolicismo. Bien, vamos ahora un momentito a la parte más práctica. ¿Qué me muestra a mí la doctrina de la Trinidad? Uno, me muestra que Dios es una familia, que Dios es una pluralidad. Oiga bien, que esto es importante, me muestra que Dios es una comunidad. Dios se mueve como una comunidad. Después de tres hay comunidad. ¿Aló? Dios se mueve como una comunidad y Dios se mueve como una familia. Esto claramente me enseña que yo no puedo jamás vivir mi vida como una individualidad. Esto me muestra que lo que se llama, aquello que llamamos individualismo, no tiene cabida en la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Un creyente debe saber cómo vivir en comunidad. Un creyente debe saber cómo vivir en familia grande, porque Dios nos muestra con su misma naturaleza que Él no quiere ni quiso jamás que podamos vivir nosotros como personas aisladas, con individualismo, con egoísmo y rechazando el espíritu comunitario. Por eso la iglesia es una comunidad. Dios, Trinidad, comunidad, la iglesia, comunidad. Esa es la primera enseñanza que podemos recibir de la naturaleza de Dios como Trinidad.
saber, entender que no podemos vivir aislados ni con individualismo, porque estamos llamados todos y todas a saber y a vivir en comunidad. Todo tiene que ser hecho en comunidad. Todo tiene que ser programado en comunidad. Todo tiene que ser pensado como en comunidad. Fíjate que cuando Jesús iba a establecer la iglesia, Él escogió una comunidad. Escogió 12 apóstoles para establecer su iglesia. No llamó a Pedro nomás. No, voy a establecer mi iglesia, voy a llamar a Pedro. Y Pedro solamente va a ser el que va a extender la iglesia. No, Señor, llamó a 12, no 2 ni 3, 12 hombres. Y con esa comunidad estableció y se esparció su iglesia en todo el mundo. ¿Cuántos me están entendiendo más o menos? ¿Seguro? Entonces, con 12 hombres como comunidad, Dios estableció su iglesia. También en el gobierno de la iglesia es menester funcionar como una comunidad. Y aún en nuestras vidas debemos funcionar como una comunidad. Óigame bien esta parte. Cuando yo les he enseñado a ustedes cómo saber si algo es la voluntad de Dios, óigase que esto es lo más importante en la vida de uno. Cómo saber si algo que voy a hacer o establecer o planificar es la voluntad de Dios. Una de los factores que me muestran a mí cuál es la voluntad de Dios, primero es que no contradigan las Sagradas Escrituras. Si algo que usted va a hacer o a emprender contradice en la Biblia, eso no es la voluntad de Dios. Definitivamente no es la voluntad de Dios. Otra de las señales que nos muestran la voluntad de Dios es la paz interna que uno siente en su corazón. Sentir paz en lo que se va a hacer, decidir, programar o lo que sea. Paz en el corazón. Pero como el corazón es engañoso y a veces al corazón podemos tratar de engañarlo con cualquier cosa por allí, ¿verdad? Entonces Dios también ha establecido que una muestra del éxito en lo que vamos a emprender es lo que se llama la multitud de consejeros. ¿Qué es la multitud de consejeros, Luz Marina? La multitud de consejeros es de que si yo voy a emprender algo o hacer algo o a tomar una decisión de calibre, yo debo buscar a mis consejeros, mis pastores, y consultarles lo que estoy pensando hacer. Y dice la palabra de Dios repetidamente, porque no lo dice en una sola parte, dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Y otra palabra dice, en la multitud de consejeros está la victoria, es decir, el éxito. Y dice otra palabra, los planes del hombre pueden ser muchos, pero en la multitud de consejeros se afirman. ¿Aló? Entonces la Trinidad me enseña a mí que yo no puedo vivir individualmente, ni tampoco ser autosuficiente, ni creer que yo me las sé todas, de que soy ultra autónomo y que no necesito el consejo de nadie porque soy lo suficientemente inteligente como para saber lo que me conviene y lo que no me conviene. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Ve? La Trinidad me está enseñando a mí
que yo no puedo vivir así. Es que yo lo puedo hacer, claro que sí, pero como dice el dicho, tendré que atenerme a las consecuencias. Cuando soy individualista, debo atenerme a las consecuencias de no acatar lo que me enseña la palabra de Dios, lo que me enseña la Sagrada Escritura. Luego la Trinidad me enseña todas estas cosas: familia, comunidad, a no ser individualista. Nos enseña el amor entre la comunidad. Cuando vemos cómo Jesús hablaba de su amor al Padre, como el Padre me ha amado, el Padre y yo uno somos, el Padre me ha amado y yo he amado a mi Padre, el amor de mi Padre, etcétera, etcétera. Vemos que la Trinidad nos enseña el amor a la comunidad, el amor a nuestra propia familia, la nuestra, la de fe, la sanguínea, la espiritual, la eclesial, a que podamos como hombres y mujeres amarnos como si fuésemos uno, porque Jesús dijo en su oración que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No obstante, usted está viendo que Jesús y el Padre en la matemática normal, en la matemática, la lógica, uno más uno, o el Padre y yo somos dos, pero Jesús dice tú y yo somos uno. Aquí podemos ser 100, pero debemos ser uno. Y cuando seamos uno, podemos ser 1000 o 1.000.000 en el mundo, o los 70 millones de anglicanos que hay en el mundo, debemos ser uno. O los 2.000 millones de cristianos que hay en el mundo, pero que seamos uno. Pero ¿desde dónde se va a empezar? Desde la comunidad local. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Esto nos enseña la Trinidad, la pluralidad de personas en un solo Dios verdadero. Voy a leerte ahora a San Atanasio. Yo les he hablado en otras ocasiones de San Atanasio. Yo les he hablado de lo que tuvo que pasar este hombre cuando el cristianismo estuvo amenazado por una herejía. El cristianismo estuvo amenazado por la herejía del arrianismo. ¿Cuál es la herejía del arrianismo? Cuando negaban la doctrina de la Trinidad y la deidad de Jesucristo. Cuando un presbítero, ni siquiera era un obispo, un presbítero de Alejandría negó la doctrina de la Trinidad y dijo que Cristo no era Dios. Entonces, esta doctrina se expandió en todo el Imperio Romano de la época, era en el siglo IV. Y mire, increíble, razones políticas de un emperador, que el emperador se hizo arriano, entonces comenzó a perseguir a los que mantenían la fe ortodoxa, la fe correcta, la doctrina de la Trinidad. Y entre esos perseguidos estuvo Atanasio de Alejandría, gigante de la fe. A él se le atribuye este credo, y este gigante nos enseñó, entre otras cosas, que el católico verdadero tiene que creer en la Trinidad. Y Atanasio fue aquel hombre que en sus tantos exilios y persecuciones que tuvo, nos enseñó a la grandeza de permanecer firme en la doctrina correcta, así tengan que cortarnos la cabeza. Esto nos lo enseñó Atanasio, aquel hombre que cuando le gritaron, mira chico, verdaderamente el mundo entero está contra ti, el mundo contra Atanasio, aquel personaje respondió, no,
no es el mundo contra Atanasio, es Atanasio contra el mundo. Ese es Atanasio de Alejandría. Aquel que cuando lo estaban persiguiendo en aquel ancho río para exiliarlo, tal vez para matarlo, iba en una especie de barcaza y de pronto lo alcanzaron unos soldados romanos y le dijeron: ¡hey! ¿Habéis visto a Atanasio? Ellos estaban detrás. ¡hey! ¿Habéis visto a Atanasio? Y Atanasio dijo: bueno, yo me quiero salvar de esta, pero no voy a mentir. Y le dice a Atanasio: sí, va delante de vosotros, si se apuran lo alcanzarán. Y se apuraron y lo pasaron y se les perdió de vista. Es este personaje, Atanasio de Alejandría. Hoy no vamos a recitar el credo, hoy vamos a escuchar esto y lo vamos a decir. Si usted quiere, lo puede ir repitiendo allí. Todo el que quiera ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe católica. Si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Y esta es la fe verdadera católica, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la substancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero una sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como tampoco son tres increados ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. ¿Cómo vamos? Igualmente el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar cada una de las tres personas por sí misma, Dios y Señor, así nos prohíbe la religión católica decir que son tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo es del Padre solamente, ni hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, ni hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Así que es un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente e iguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser adorada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Quien pues quiera ser salvo debe pensar así de la triunidad. ¿Oyeron? Ok. Además es necesario para la salvación que se crea también fielmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es pues la fe verdadera, que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Perfecto Dios, perfecto hombre, subsistiendo de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad,
quien aunque es Dios y hombre, sin embargo no son dos, sino un solo Cristo. Uno, empero, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Absolutamente uno. No por la confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque como el alma racional y la carne es un hombre, así Dios y el hombre es un Cristo, quien padeció por nuestra salvación, descendió al infierno, el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a muertos, y en cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y han de dar cuenta de sus propias obras. Los que hicieron bien irán a la vida eterna, pero los que hicieron mal al fuego eterno. Esta es la verdadera fe católica, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo.